Hola, un saludo muy especial, otra vez aquí cumpliendo con esta cita que nos hace el Evangelio de Marcos. Y antes de dar comienzo a la reflexión del día de hoy, de cómo ser un creyente de influencia y de impacto, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día. Padre, gracias, tú has sido bueno, tu misericordia es para siempre. Y hoy queremos darte gracias por la vida, por la salud, por la protección, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Queremos alabar y glorificar tu nombre y reconocer que sin ti nada podemos hacer. Y queremos pedirte en este precioso día que nos ilumines para que podamos escudriñar tu palabra y que sea tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, quien haga de nosotros creyentes de influencia y de impacto en un mundo que tanto te necesita. Prepáranos, ayúdanos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, el texto que nos convoca esta vez se encuentra en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, versículos del 23 hasta el 28, y dice así: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y hoy quiero invitarles para que tengamos en cuenta, para que tengamos otro elemento importante para poder ser una iglesia, hombres, mujeres que impacten este mundo. Y hoy quiero que reflexionemos acerca de la religiosidad, porque la religiosidad nos impide ser de influencia. La religiosidad nos impide impactar un mundo que necesita de Jesús. Como creyentes, frecuentemente somos sometidos a acusaciones de haber hecho cosas malas. ¿Cuál entonces debería ser nuestra actitud, nuestra reacción frente a las acusaciones? De aquí, de esta historia, podemos aprender muchas cosas. La primera, aquí veo en primera instancia que la religiosidad solo hace críticas. Lo que los discípulos habían hecho era arrancar unas espigas al pasar por los sembrados. Bueno, eso era lícito hacerlo. Eso se encontraba en Deuteronomio 23-25. Lo que no debía hacerse, según una interpretación de los fariseos, es porque era día sábado. Ahí fue donde surgió el problema. Y ellos comenzaron con esa mala interpretación y con esa fijación religiosa que tenían de algunos pasajes de la Escritura, acusar, señalar por su inadecuada observancia de algunos principios bíblicos. Y es por esta razón que Jesús salió a defender a los discípulos cuando fueron acusados por aquellos religiosos de la época. ¿Y cuál fue la actitud de estos religiosos frente al día de reposo? A ellos solo les interesaba lo externo, lo ceremonial. Así que defendían el día de reposo con minuciosos reglamentos, como este:
el de recoger una espiga que había quedado sembrada para poder hacer pan. Esta actitud de ellos hizo que ellos se levantaran a hacer unas críticas debido a que ellos habían cometido unos errores según sus torpes tradiciones hechas por hombres. Porque cuando una persona comienza a considerar ritos humanos, ceremonias, como cosas de suprema importancia y las pone por encima de la persona, del valor, de la integridad y de la dignidad de la persona, lo único que está demostrando es que su alma está en una condición mala, religiosidad. Cuando una persona juzga y censura por quebrantamientos de leyes, está cometiendo pecado. Porque el religioso lo único que hace es murmurar del otro. Eso, un espíritu religioso hace que la persona solo levante murmuración, juicio. El religioso es un negativo que lo único que hace es definirse por lo que está en contra. Eso impide, esa religiosidad obstaculiza la tarea de ser de influencia en un mundo que tanto nos necesita. Cuando le ponemos tantas reglas malinterpretadas, porque no estamos queriendo decir que las reglas bíblicas se pueden pasar por encima con tal de lograr la tarea. No estamos diciendo eso. Se requiere de una interpretación adecuada de cada norma y que esa misma norma no impida la tarea de ir y de influenciar. Cuando una persona comienza a murmurar y a atacar y a señalar, debemos primero considerar la fuente. ¿Por qué lo está haciendo? ¿De dónde lo sacó? Debes considerar inclusive la ira, como señala el que murmura. Porque la ira está mostrando que hay algo más involucrado en el reclamo. Debemos hacernos la pregunta, ¿lo que discutimos agrada a Dios? ¿Dicha norma glorifica a Dios? Dejemos de ser unos negativos, religiosos, que lo único que por lo que nos conocen es por nuestros odios personales. Esto frena la posibilidad de ser una iglesia de impacto y de influencia. El religioso se escandaliza fácilmente. Constantemente habla de lo mismo para intimidar y para destruir. Solo se preocupa por un tema y se la pasa juzgando. Siempre dice, tú eres el malo, tú estás mal, tú eres el pecador, tú eres peligroso, tú lo haces mal, tú, malo, malo, malo. Pero jamás se arrepiente de sus propios pecados. Así, en vez de ser una iglesia de influencia, seremos una iglesia dura, inflexible, implacable, llena de odio. Lo segundo que yo veo aquí en este texto, me lo dice los versículos 25 al 27. Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. La religiosidad ignora las escrituras. La religiosidad lo que hará es
que yo ciegue mis ojos a la interpretación de lo que dice toda la Escritura y todo el panorama bíblico. Estos hombres se centraron en una norma en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25, y de allí no salían. Y no interpretaron el espíritu de esa norma y por lo tanto ellos consideraron que lo que los discípulos habían hecho de arrancar la espiga simplemente era una violación a la ley, sin más interpretación, como diríamos, a rajatabla. Pero estos hombres no observaron, no tuvieron en cuenta que los discípulos tenían hambre. El relato comienza con que el día sábado aparece el hombre hambriento, es decir, Marcos nos coloca la narración desde el punto de vista humano, desde el instinto básico de conservación de la vida, un instinto que los hombres compartimos con todos los seres vivos de este planeta. Para decirlo de manera más simple, las dos dimensiones, las dos grandes posibilidades entre las que nuestra existencia puede desarrollarse. Marcos nos está dando el relato bíblico de la necesidad del ser humano. Pero el religioso quiere tomar el relato bíblico solo para señalar al ser humano, ignorando sus necesidades. Lo que Marcos nos quiere enseñar es que frente a la necesidad, el estado de hambre y la perspectiva del sábado, es primordial atender las necesidades del hombre para poder ser de influencia. La religiosidad nos lo va a impedir. ¿Por qué la religiosidad? Porque la religiosidad critica, porque la religiosidad ignora, interpreta correctamente la Escritura. El Señor Jesús le estaba mostrando no solamente a los discípulos, sino a todos aquellos en aquella época, que el hombre es más importante que reglas o reglamentos, que el hombre es más importante que ceremonias, rituales y religión, que el primer deber del hombre es adorar a Dios y suplir las necesidades de su prójimo. No era correcto aguantar hambre ese día solo porque se prohibía recoger una espiga el día de reposo, porque ya el Señor había dicho que el día de reposo no se trabajaba. Consideraron cocinar un pan como una labor. Y en tercer lugar, para poder ser de influencia, entonces, si la religión lo impide, hay algo que sí nos va a permitir, y es tener la convicción de que la iglesia de influencia tiene a Cristo como Señor de todo. Óiganlo bien, la iglesia de influencia tiene a Cristo como Señor de todo. Mire lo que dice el versículo 28, que es muy especial. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús es aún Señor del día de reposo. Lo que Jesús está enseñándonos es que Dios creó el día de reposo para que el hombre lo apartara para el Señor. Aunque Jesús iba más allá, más lejos todavía de esto. Él no dijo que era Señor del día de reposo. Oigan lo que le estoy diciendo.
Él no dijo que Él era Señor del día de reposo. Él estaba diciendo que Él era Señor aún del día de reposo, lo que implica que es el Señor de todo. Lo que Él está reclamando es que el ser humano no debe servirle un solo día, sino toda la semana. Cristo no solamente es Señor el sábado. Cristo es Señor el lunes, el martes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegando a este punto, podemos decir que Jesús, como Señor del día de reposo, tenía la autoridad suficiente para determinar lo que sus discípulos que le acompañaban y servían podían hacer el día de reposo. Quiero concluir el día de hoy que la religión siempre, o la religiosidad, nos va a impedir ser de influencia. Pero cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, podremos tener todo el argumento y la autoridad para salir a ser de influencia. Por lo tanto, es mejor no acusar sin fundamentos. Es mejor evaluar nuestras vidas antes de acusar a otros. Podemos estar incurriendo en religiosidad. Lo más importante es someternos a la palabra, mirarla bien, interpretarla correctamente, porque la religión impide que la iglesia sea de influencia. No olvidemos que la murmuración, el ser criticones, hace parte de una iglesia religiosa y dividida. Por lo tanto, hoy este texto nos enseña que Cristo es el Señor de nuestras vidas y es el Señor de nuestra religión. Y si Él es el Señor, así es como podremos salir y ser hombres y mujeres que influencian un mundo que tanto necesita el Señor. Que cuando terminemos esta cuarentena y podamos salir y relacionarnos y poder compartir con otros, nuestra tarea sea la de influenciar a aquellos que no conocen a Jesús. Dios te bendiga.